Olá, mis queridos hermanos, buenos días a todos aquellos que nos acompañan virtualmente. Es una situación en que nosotros estamos siguiendo esta ruta a causa del coronavirus con el cual estamos lidiando ahora en este país y en el mundo también. Primero quiero saludarles a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, dar la bienvenida a todos los que nos acompañan, tanto los miembros de nuestra iglesia como familiares y también amigos. Y me gustaría invitarles que en este momento, desde su hogar, junto a su familia, abra la palabra del Señor en Salmos capítulo 46, versículos 1 al 11. Mientras los hermanos abren este texto en la palabra del Señor, quiero decirles que estamos aquí con todo el cuidado para evitar el contagio. Estamos con Maritza, también con nuestro hermano David, que nos van a guiar la alabanza, con nuestros hermanos Cristian Aliaga y también Marcos Enrique, nuestros dos presbíteros que nos están ayudando con la filmación. También, queridos, hoy tuvimos una dificultad, íbamos a transmitir por YouTube, pero nos bloquearon la cuenta, así que estaremos solamente por Facebook. Esta grabación se enviará después, tanto por Facebook como también por iVoox, para que los hermanos tengan acceso. También estará disponible en Instagram, ¿ya? Así que, queridos, leamos la palabra del Señor. Salmo 46 nos dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta es la palabra del Señor. Cuando nuestro Dios nos llama a reconocerlo como aquel que es nuestro amparo y fortaleza, aquel que nos ayuda en momentos de aflicción. Y Él ha mostrado su poder sobre toda la existencia para enseñarnos que Él es el soberano, que está en el control y que en Él podemos confiar. En este momento oremos al Señor y alabemos al Señor por quién es Él, por poder confiar en Él. Oremos. Padre querido, queremos darte gracias por esta mañana. Padre, estamos en un escenario, Señor, que causa miedo y terror, pero esto para aquellos que no tienen dónde anclarse, Señor, porque nosotros tenemos a ti. Tú eres el soberano de la creación, tú gobiernas sobre toda la existencia, Padre, y todo está en tu control. Por esto nosotros, tus hijos, Señor, podemos descansar en paz, con todo el cuidado que exigen nuestras autoridades, pero en paz, porque nuestras vidas están en tus manos. Así que, Señor, te adoramos, te exaltamos. Sabemos, Señor, que nada y nadie puede impedirnos de rendir toda la honra y toda la gloria a tu nombre, porque tú lo mereces, Señor. Señor, oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Queridos, cantemos una adoración al Señor. Los hermanos de la alabanza nos guiarán en esta alabanza, en esta adoración.
Queridos hermanos, abramos la palabra del Señor en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. Es un texto bien conocido, la palabra del Señor. Y nos dice así: Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Aleluya, palabra del Señor. Queridos hermanos, hay que recalcar algo muy importante en este texto. Este texto es un texto que nos muestra que Dios es soberano sobre la creación, y como el soberano de toda la creación, nuestro Dios, Él usa incluso la creación para poder tratar con nuestros corazones, para llevarnos a reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestro pecado y volvernos a Él con corazones arrepentidos. Y aquí nosotros nos damos cuenta en el texto, que el texto nos va a mostrar que el pueblo necesita volverse al Señor cuando circunstancias catastróficas que están en el poder de Dios ocurren, porque posiblemente Dios nos está llamando a mirarnos a nosotros mismos y mirarlo a Él y volvernos a Él, principalmente cuando reconozcamos nuestros pecados y que lo que Dios está haciendo es tratar con nuestros corazones. Pensando en esto, en esta hora quiero invitarles a que tomemos un tiempo de confesión, de oración en la presencia del Señor. Y para guiarnos en esta oración de confesión, quiero llamar a nuestro hermano presbítero Marcos aquí presente, que puede guiarnos en esta oración de entrega en la presencia de nuestro Dios, confesando a Él nuestros pecados. Gracias, Señor mi Dios, porque nos perdonaste, nos perdonas, Señor, a pesar de que no te buscamos, Señor, a pesar de que nos alejamos de ti constantemente, por el cielo contigo mismo, Señor, que nos perdonas, Señor. Señor, sosténnos, Señor, en medio de este tiempo, Señor, que podamos descansar en ti en medio de estas dificultades, Señor. Muéstranos, Señor, nuestro pecado, Señor, para que podamos volvernos realmente hacia ti, Señor, y buscarte cada día, Señor. Gracias, Señor mi Dios, porque tú estás presente acá y en todo momento, Señor, sosteniéndonos en medio de las dificultades, y podemos volver a ti en cada momento, Señor. Gracias, Señor mi Dios, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Sigamos adorando al Señor con nuestros hermanos de la alabanza. Hasta que
hecho, hay descanso en el Señor. Debemos aprender a descansar en Él. Queridos, hay una cosa que este texto de Segunda de Crónicas que leímos hace un momento, capítulo 7, versículos 11 al 14, nos dice que el Señor es el gobernante soberano sobre toda la creación. Y quería recalcarles un punto en este texto, porque en versículo 13 Él nos dice así: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe sus pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Observe el versículo 13 cuando nos muestra que Dios ejerce este control sobre la creación. Dios puede cerrar los cielos, Dios puede permitir que la langosta o el devorador venga y devore lo que nosotros tenemos. Los hermanos, no podemos dudar que todo lo que estamos pasando está en el control de Dios y no está por casualidad. Dios tiene sus propósitos, Dios sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. La humanidad lo ha rechazado, la humanidad lo ha ignorado, la humanidad no lo quiere a Él. Pero Dios ahora nos muestra a través de su poder que Él es Señor de toda la creación. El hombre es un ser vulnerable, el hombre es un ser totalmente frágil y dependiente, y está en las manos del Señor. Cuando abrimos la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, observen conmigo esta porción de la Escritura Sagrada, palabras del Señor dirigida a nosotros. Dice así: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El Señor puede garantizar esto, porque como vimos allá en Segundo de Crónicas, todo está en su poder. Él es aquel que pone y depone, Él es aquel que da y aquel que quita. Así que el Señor nos llama a honrarle a Él, a considerarlo a Él, y que traigamos de las primicias de todo lo que Él nos da, porque es Él quien nos da a su presencia para la gloria de Él. Así que, queridos, no estamos presentes físicamente, pero estamos virtualmente. Quiero desafiarles, hermanos, que sigamos honrando al Señor con nuestros recursos, devolviéndole al Señor de todo lo que Dios nos ha dado, de aquel que Él nos ha requerido en su palabra. Este es un momento en que estaríamos devolviendo aquí adelante nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El hecho de no estar presentes, tendremos que hacerlo, tú y yo y cada uno de nosotros, por medio de nuestra cuenta como iglesia, para que haya alimento en la casa del Señor, para que podamos cubrir todas las necesidades físicas y materiales de la iglesia de Cristo Jesús, tanto aquí como también fuera de Chile, porque como iglesia nosotros apoyamos misiones allá en Nepal. Estamos financiando la plantación de 2 nuevas iglesias en aquel país a través de nuestro querido hermano Akas Magar, un nativo de aquel país que fue llamado por el Señor y está sirviendo al Señor, plantando 2 iglesias allá en la ciudad de Gaigat y en un pueblo llamado Boplum. Así que estemos comprometidos con la obra del Señor, honrándolo a Él con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Quiero invitarles a que en este momento oremos al Señor, primero agradeciendo a Dios por lo que Él pone en nuestras manos, y segundo, agradeciendo el privilegio de poder devolverle a Él, honrarlo a Él por lo que Él nos ha dado. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de tener todos los días el alimento para nuestras vidas. Padre amado, te agradecemos tanto por el alimento físico como por el alimento espiritual, que nos permite, Señor, recibir ahora a través de esta celebración de adoración en tu nombre. Padre amado, queremos agradecerte por tener en nuestras manos para poder expresar nuestra gratitud, adorarte, honrarte,
a través de estos recursos que tenemos. Así que, Señor, te consagramos a todo lo que nos requiere, Señor, de todo lo que has puesto en nuestras manos. Agradecemos, consagramos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Queridos, quiero también invitarles a que abran la palabra del Señor. En este momento vamos a meditar en su palabra, recibir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Algunos esta semana me han preguntado: pastor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice sobre esos episodios que hemos vivido tanto en nuestro país como también en el mundo? Les envié un video hace unos días atrás hablándoles que estamos viviendo diversas situaciones. Bueno, desde octubre del año pasado tuvimos una crisis social y ahora estamos viviendo este otro tema que es el coronavirus. Quiero que abran conmigo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mi propuesta aquí es traer una palabra que nos oriente, que nos guíe cuanto a los episodios que hemos vivido. La palabra del Señor nos dice así, desde el versículo 1 al versículo 14. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Me gustaría invitar al presbítero Cristian que pueda orar con nosotros ahora y pedir al Señor que el Señor nos guíe en su palabra, nos enseñe a través de su palabra y nos oriente sobre lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Oremos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos por haber llegado acá sin novedad, te agradecemos porque tú eres bueno, maravilloso y dispones tu oído a escuchar nuestras plegarias. Te pedimos, Señor, que ahora tú guíes al pastor en la exhortación de tu palabra, Señor, que se haga viva y verdadera en nuestros corazones. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, hermano. Aquellos que nos acompañan virtualmente, hermanos, confirmen su presencia con nosotros para que podamos desarrollar este proceso de comunión. Ya sabemos que hay muchos que están ahí haciendo parte de este proceso, están sirviendo al Señor, rindiéndole al Señor el culto, la adoración. Y esto se da porque estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy día, el coronavirus o el COVID-19, que es una
un virus que se propagó por el mundo y está generando muchas interrogantes en la humanidad. Es lo que está pasando. Estamos sorprendidos con noticias como la muerte de más de 4.000 personas allá en Italia. Y el número viene creciendo no solamente en Italia, como en todo el mundo. Según los noticieros, el índice de contaminación y muertes en Italia superan ya de China, que es el epicentro de toda esta onda de contagios. Y es algo lamentable, porque de hecho es algo que genera susto, miedo, causa terror. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con relación a esto? ¿Tendrá la Escritura Sagrada respuestas a nosotros delante de este gran dilema que vive hoy la humanidad? La respuesta es sí. La Escritura Sagrada nos muestra y nos anticipa que estas cosas sobrevendrían sobre nosotros, humanidad, a causa de no considerar a nuestro Dios, a causa del pecado que se nombró en nuestro medio, corrompiendo la tierra, a causa de nuestra búsqueda por independencia de Dios, si esto es posible. Nosotros dependemos de Dios en todo. Dios es el creador y sustentador de toda la existencia. Él es el gobierno soberano sobre toda la existencia. Toda la existencia depende de Dios, quiera uno o no. Si estás vivo hoy día, si tienes que comer, si tienes un techo que te abriga, si tienes salud, es porque Dios te la da. Y el mismo Dios que puede dar es el Dios también que puede quitar. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 6, Ana canta al Señor un himno de alabanza a su nombre. Una mujer estéril que fue bendecida con tener hijos, clamó al Señor y el Señor le bendijo. Y cuando el Señor le dio su primer hijo, Samuel, Ana cantó al Señor. Y ella en capítulo 2, versículo 6 de 1 Samuel dijo: el Señor es quien da vida, el Señor es quien quita la vida, el Señor es quien hace descender a la sepultura, el Señor también es quien hace subir de ella. Querido, el texto que leímos aquí es un texto que ya nos muestra con mucha claridad las cosas que están ocurriendo en estos días. Este es el sermón profético de Cristo Jesús. Nosotros tenemos este sermón no solamente aquí en esta pequeña porción, sino que este sermón se extiende hasta capítulo 25, todo el capítulo, el último versículo, versículo 46. Y ahí Jesucristo nos muestra algunas cosas. Primero, lo que va a ocurrir antes de su venida. Segundo, lo que va a ocurrir en su venida. Y tercero, lo que va a pasar posterior a su venida. Y por lo tanto debemos alzar nuestra mirada a Cristo y ver lo que Él nos dice aquí en este pasaje sobre esta realidad. Vivimos en un tiempo en que estamos en este periodo anterior a su venida. Cristo un día vino a la tierra y prometió que volverá una segunda vez. Y debemos estar siempre alertas porque la venida de Cristo se acerca. Cristo Jesús estaba en el templo. Cristo Jesús está en una conversación con maestros de la ley en el templo allá en Jerusalén. Está trayendo aquí algunas palabras dirigidas a estos hombres por causa de la conducta que ellos vivían. Y aquí tenemos presente en Mateo capítulo 23 los famosos ay de Jesucristo dirigido a ellos. Solo para que los hermanos observen el versículo 27 del capítulo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Después de estos ayes que nosotros encontramos de parte de Jesucristo dirigido a estos religiosos vacíos de espiritualidad, Cristo Jesús sale con sus discípulos del templo y de repente a las afueras del templo los discípulos empiezan a elogiar o maravillarse con esta construcción que es el templo. Está ahí en capítulo 24 versículos 1 y 2
nos dice así: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Perciban aquí en el texto, Jesucristo escucha de sus discípulos esta contemplación: qué obra maravillosa, qué arquitectura, se fascina con esto. Y Jesucristo de un tirón les digo que no se quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta anunciación era algo chocante para los discípulos, porque el templo en la cultura judaica desde el Antiguo Testamento, anunciado por el propio Dios, era símbolo de la presencia de Dios en medio a ellos. Este templo fue destruido 2 veces y reedificado. Cuando construido la primera vez por Salomón, después frente a Babilonia fue destruido, se quedó abajo. Después, seguido a este episodio, cuando volvieron del cautiverio babilónico, este templo fue reconstruido. Pero cuando vinieron los griegos, allá en el periodo de Antíoco Epífanes, este templo vino abajo una vez más, fue destruido. Pero en el siglo XIX, antes de Cristo Jesús, bajo Roma, este templo vuelve a ser reconstruido. Y este es el templo que están ellos contemplando. Interesante que el templo simbolizaba la presencia de Dios en medio a ellos. La destrucción del templo significaba que la ira de Dios estaba sobre ellos. Dios les había quitado la presencia del medio de ellos. Y ahora, maravillados con la construcción, Jesucristo dijo que el templo vendría abajo. No se quedaría ahí piedra sobre piedra que no sería derribada. Y este mensaje fue chocante. ¿Por qué? Estaría Jesucristo afirmando que la ira de Dios venía una vez más sobre ellos, que Dios se alejaría de ellos, que Dios quitaría del medio de ellos su presencia. Es interesante que esta profecía se cumplió, porque en el año 70 después de Cristo Jesús, nosotros encontramos el general Tito, general del ejército romano, que avanza contra Jerusalén y quema la ciudad de Jerusalén. Se puede encontrar los registros históricos en el libro de 2 tomos llamado Guerra de los Judíos, que es de un historiador llamado Flavio Josefos. Ahí tú vas a encontrar los registros de lo que ocurrió allá en Jerusalén en este periodo. Queridos, es importante entender que cuando el templo viene abajo en el año 70, nosotros tenemos ahí una muestra de Dios de que el templo ya no es más necesario, porque hay otro templo que es la presencia de Dios en medio de nosotros, y este templo se llama Emmanuel. Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Donde está Cristo, ahí está la comunión con Dios, ahí está la adoración en la presencia de Dios, porque Jesucristo es el camino, el nuevo y vivo camino a la presencia del Señor. Claro, había juicio, sí. Dios estaba anunciando a los judíos, anunciando a los descendientes de Israel, nación, que de hecho ya no era más necesario este templo, ya no necesitaban aferrarse a este templo, porque el Mesías ya había sido enviado y que ellos deberían aferrarse a este Mesías. Por lo tanto, en medio a esta realidad que anuncia juicio, Dios de hecho está mostrando su amor. Por esto la temática de nuestra meditación en esta mañana es la muestra del amor de Dios en un ambiente de tormento, en un ambiente de juicio. Y aquí el sermón profético de Cristo nos lleva, por lo menos en esta pequeña porción, a 3 cosas importantes, los porqués de este sermón. Y el primer porqué que nosotros encontramos aquí es la concientización. Este sermón fue anunciado por Cristo Jesús para concientizarnos de las cosas que pasarían en el mundo, darnos conocimiento de esta realidad. Perciban que es el propio Cristo que está provocando estas declaraciones posteriores que son preguntadas por Cristo Jesús. Ven conmigo, versículo 3. Versículo 3 nos dice así: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto?
¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Por qué los discípulos preguntaron eso? Claro, si estuviéramos en lugar de ellos, haríamos la misma pregunta. Ellos eran judíos, practicantes del judaísmo, están siguiendo a Cristo Jesús, tienen el templo como el lugar que referenda la presencia de Dios en medio a ellos. Jesucristo habla que este templo va a caer por tierra. Es normal que ellos se quedaran en la duda: ¿cuándo esto pasará? Porque, Señor, si el templo va a caer una vez más, y esto para nosotros no es juicio, seguro es la venida plena de Dios para estar con nosotros. Es el fin de este mundo, esto pasará. Jesucristo entonces fomenta en ellos esa curiosidad, esta interrogante. Jesús fomenta en ellos el deseo de saber cuándo sucederán estas cosas. ¿Por qué esto? Porque Cristo quiere concientizarlos de las cosas que sucederán, de las cosas que pasarán. Quiere que ellos conozcan cuáles son las señales que anticipan su venida, cuáles son las cosas que sucederán. Observen, el texto va a hacer algunas descripciones, y hay algo sorprendente aquí, porque este texto está hablando del momento en que nosotros estamos viviendo. Si tú me preguntas: pastor, ¿la Biblia trata de esto? Sí, aquí tenemos un texto en donde Jesucristo, por anticipación, nos está mostrando las cosas que sucederán. Y aquí en este texto tenemos a Cristo anunciando estas cosas. Si seguimos un poco más adelante, desde el versículo 4, Jesucristo dijo así: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Queridos hermanos, es impresionante aquí. Cristo está hablando primero que van a surgir muchos hablando que es el propio Cristo, que es el Redentor, que es el Mesías, que no necesariamente se autodefinirán como Cristo, pero se presentarán como la solución de la humanidad, la solución a los dilemas de la humanidad. Queridos hermanos, esta es una cosa muy presente a lo largo de la historia. Y aquellos que se presentan como redentores, aquellos que se presentan como la respuesta, aquellos que se presentan como el propio Mesías para solucionar a los problemas de la humanidad. Queridos, lo que Cristo está mostrando es que estas cosas pasarían y que deberíamos andar alertas, conscientes de que esto sucederá. No hay nada nuevo aquí, porque nosotros sabemos que ya son cosas presentes. Cristo dijo también que ocurrirían guerras y rumores de guerras. Interesante que al estudiar un poco la historia, nosotros nos damos cuenta que desde el principio han habido muchas guerras se han nombrado. La humanidad vive una realidad de pelea constante los unos con los otros. Tenemos guerras dentro de nuestras relaciones de amistad, guerras dentro de nuestras casas, de nuestras familias, guerras incluso dentro de la iglesia o entre iglesias. Pero aquí el texto hace referencia a otro tipo de guerras, cuando las naciones se levantan las unas contra las otras. En el siglo XX, queridos, nosotros contemplamos algo asustador, que fueron las dos guerras mundiales. Nosotros sabemos cuántas muertes trajo estas dos guerras en este periodo de un poco espacio de tiempo. Somos sorprendidos con declaraciones y estudios hechos que nos muestran que el siglo XX acumula mayor número de guerras que en todo el resto de la historia. Esto nos muestra que estamos caminando cada vez más hacia el fin. Avanzando un poco más, Jesús no solamente habló de las guerras, pero también habló de algunas catástrofes naturales, catástrofes sociales. Nosotros vemos aquí la declaración de que habrá
hambres, habrá terremotos. Aquí en este texto, versículo capítulo 24, en esta traducción no muestra aquí las epidemias, pero si tú te vas a los paralelos aquí, Mateo capítulo 13 y también Lucas capítulo 21, vamos a encontrar la presencia de las epidemias también como parte de este proceso. Habrán epidemias en varios lugares del mundo. La Biblia nos anuncia que estas cosas son cosas que sucederían, cosas que pasarían, y cosas sobre las cuales deberíamos tener conocimiento. Queridos, cuando miramos la historia, las epidemias son algo presente. Por ejemplo, ya en el segundo siglo de la historia, nosotros encontramos en el año 165, en el periodo del emperador Marco Aurelio, surgió la peste antonina. Esta peste llevó millones de personas, solo en el Imperio Romano, cerca de 5 millones de personas fallecieron a causa de esta peste, según el historiador romano Dion Casio. Avanzando un poco más en la historia, nosotros encontramos ahí en el año 250 la presencia de la peste o la plaga de Cipriano, que recibió este nombre porque fue alguien que habló o describió esta peste que ocurrió en este mismo año. También algo que trajo ahí la muerte de millares, de decenas de millares de personas dentro del mismo Imperio Romano. Avanzando un poco más en la historia, en el año 541 tuvimos la plaga de Justiniano, que alcanzó la muerte de 40 millones de personas según los historiadores. Avanzamos un poco más, tenemos la peste negra, que en 1346 llevó 100 millones de vidas. Avancemos un poco más, llegamos a 1527 y nos topamos con la peste bubónica, muy conocida actualmente por nosotros. Aquellos que estudiaron en colegios saben de esto, esta peste que llevó la vida de millares de personas en el mundo. Queridos hermanos, perciban que esta es una realidad anticipada por Cristo Jesús. Cristo Jesús nos anticipa que estas cosas ocurrirían. Todas estas cosas son señales del juicio divino sobre la humanidad. ¿Qué muestran algunas cosas? Primero, muestra que nosotros somos seres totalmente vulnerables. Por nuestra vulnerabilidad somos seres también totalmente dependientes. En situaciones como esta no hay ciencia. En situaciones como esta no hay recursos económicos. En situaciones como esta no hay fuerza humana que puede prevalecer, sino solamente aferrarse a nuestro Dios, que es quien tiene control, porque en Él debe estar nuestra dependencia. Murieron tanto hombres ricos como pobres, tanto ancianos como jóvenes, tanto personas con estructuras extraordinarias económicamente como otras que no. Amados hermanos, cuando estas cosas vienen, es para mostrarnos cuán débiles somos y cuán necesitados somos de nuestro Dios. Pero una última cosa en relación a este punto es que Jesucristo nos va a decir que debemos estar cientes de que esto se va a intensificar, porque cuando Él va a mencionar que esto todavía no es el fin, sino que el principio de los dolores, versículo 8, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Aquí Él usa una expresión que se traduce en el proceso de inicio de parto. Las mujeres, antes de que venga el niño a la luz, ellas empiezan con pequeñas contracciones, y estas vienen en espacios de tiempo amplio, y a la medida que se acerca el nacimiento del niño, esto se va intensificando, de forma que estas contracciones son espacios cada vez más cortos. Cristo Jesús está usando esta expresión para mostrar que todas estas cosas sucederían desde su primera venida hasta su segunda venida, pero intensificándose cada vez más. Y esto viene ocurriendo, queridos, esto viene pasando. A las epidemias, los terremotos, a los chilenos que me escuchan, se acuerdan que en 2010, 27 de febrero de 2010,
vino un terremoto que trajo sufrimiento a esta nación. Y no había estructuras que nos pudieran proteger de esta situación. Más de 400 muertos en el país a causa de esta catástrofe natural. Gente de todo tipo, en medio a toda esta diversidad que encontramos en este país. Perciban, Cristo quiere concientizarnos de estas cosas para que nosotros entendamos que ellas sucederán. Son parte del plan divino, del propósito de aquel que tiene todo el control en sus manos, y que nosotros no escaparemos a esos juicios, para que nosotros podamos entonces reflexionar cuánto dependemos de Él. La humanidad tratada por las manos poderosas de nuestro Dios. Pero Cristo no tenía con este sermón solamente el objetivo de concientizarnos de lo que sucedería, sino también de preservarnos. Aquí tenemos un propósito de preservación. Observen que al darnos ciencia de que estas cosas pasarán, Cristo Jesús nos da aquí algunas orientaciones. Primero, versículo 13 va a decirnos que nosotros no debemos estar asustados. Versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe. Somos preservados en medio a estas situaciones, primero del engaño. Cristo Jesús nos advierte que debemos cuidarnos para no entramparnos en el engaño de nuestro tiempo. Uno de los engaños que tenemos es justamente este de no creer, por ejemplo, en lo que está pasando. Hay muchos sectos ahí que no creen que esto es una realidad. Es una realidad. Tanto es realidad que muchos han muerto por este virus que circula en nuestro medio. Es una realidad, tanto es una realidad que nosotros estamos resguardados en nuestros hogares, en nuestras casas, para evitar los contagios. Tanto es verdad que estamos sufriendo con una crisis que no afecta solamente la salud física de cada ciudadano, sino que afecta también a nuestra política, afecta también a nuestra economía, afecta todas las estructuras de la sociedad. Es una realidad. Pero Cristo va más allá, porque el engaño no es solamente este. El engaño es de aquellos que surgen con pretensas profecías, como por ejemplo esta semana alguien se me acerca y me pregunta sobre las profecías de Nostradamus. Pastor, tú que eres una persona que conoce la Escritura Sagrada, ¿qué nos dice sobre las profecías de Nostradamus? Cuidado, que aparecerán muchos por ahí anunciando cosas que no están en la Escritura Sagrada, están anunciando cosas que se van en contra de lo que está escrito. Cristo Jesús nos advierte, nos llama a cuidarnos de los engaños de nuestro tiempo. Queridos hermanos, aquí Jesucristo trae este sermón para poder preservarnos de los engaños. Porque Jesucristo no está pensando solamente en el engaño, sino también en la incredulidad. Frente a estas circunstancias, muchos empiezan a cuestionar y hay un fomento: si Dios es bueno, si Dios está presente, ¿por qué estas cosas ocurren? Dios no es real, Dios no es un ser presente, Dios no gobierna soberanamente sobre todas las cosas, porque estas cosas están pasando. Mire toda la Escritura Sagrada, mira lo que ella nos dice, mira lo que ella nos enseña sobre nuestro Dios. Nuestro Dios está en el control. El propio texto que leímos de 2 de Crónicas 7, el propio Dios hablando a Salomón, hablando al pueblo de Israel, que la retención de las lluvias, que el devorador enviado para devorar a las plantaciones, todo esto está en sus manos. Y Dios nos envía para que el hombre pueda volverse a Él, pueda reconocer que son débiles, que son dependientes y que lo necesita. Y por esto, si el hombre se arrepiente, se vuelve a Él y se convierte de su malo camino, Dios revertirá esta situación. Fue lo que leímos allá en 2 de Crónicas. No hay que quedarnos incrédulos. Estas cosas no significan que Dios no exista o que Dios esté ausente. Estas cosas muestran y confirman aún más que la palabra de Dios es verdadera, que el Dios proclamado por esta
palabra es real, es verdadero, que ese Dios es un Dios presente, tanto cuanto Él lo afirma en esta palabra, alertándonos de que Él está en el control. Entonces este mensaje de Cristo es un mensaje para poder preservarnos. Jesucristo, Él habla en versículo 6, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. ¿Por qué Jesucristo llama en un contexto en que contemplemos guerras a no alarmarse? Cristo nos llama a no alarmarnos porque primero ya nos dio ciencia de que estas cosas sucederían. Segundo, Él nos muestra que Dios está en el control. ¿Cómo Él podía garantizar que estas cosas pasarían si no estuviera Él con el Padre, con el Dios Todopoderoso en el control de la creación? Para garantizar que Él está en el control de la historia, garantizar que estas cosas sí pasarían. Cristo no solamente profetiza porque conoce la historia, sino porque tiene la historia en sus manos, porque Él la gobierna soberanamente, sino porque Él está hablando en nombre de toda la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios que tiene la realidad en sus manos, el Dios que tiene la realidad en sus manos. Por esto no debemos alarmarnos. Esto nos preserva del engaño, pero también nos preserva de la incredulidad. Lo que Él está llamándonos a hacer es: crean y tranquilícense. Mi Padre los tiene en sus manos. Allá en Romanos 8, versículo 28, el apóstol Pablo dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. El Señor nos tiene en sus manos. El mismo Salmo 46 que leímos ahora en la liturgia hace poco nos llama a confiar. Confíe en el Señor, confíe en Él, no sea incrédulo, confíe que todo está en sus manos, que Él está en el control de la situación. Pero una tercera cosa de la cual el Señor nos preserva aquí, que es de la apostasía, no solamente del engaño, no solamente de la incredulidad, sino también de la apostasía. Una otra cosa que el texto va a decirnos, que en estos tiempos en que estas cosas se van intensificando, la iglesia será perseguida. Versículo 9: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Observen ahí, el texto nos está mostrando que el Señor con ese sermón nos está preservando de la apostasía. Entonces viene ahí engaños, falsos profetas, viene ahí guerras y rumores de guerras, viene ahí los terremotos, las catástrofes naturales, viene ahí las epidemias, viene ahí el hambre, pero no se turben su corazón, tengan tranquilidad. Viene también la perseguición a causa del nombre de Cristo Jesús, otra cosa presente en nuestro tiempo. La iglesia siendo perseguida por el mundo, la iglesia siendo llamada de fanática por llevar este nombre. Hace poco nosotros, en medio de esta crisis, las manifestaciones que contemplamos ahí, vimos tantas expresiones de blasfemia contra Cristo, contra el propio Dios. Cuando decían que somos fanáticos, vimos tantas cosas, hermanos, para no tener que describir algunas de ellas. Cristo Jesús ya nos había advertido, pero nos preserva de la apostasía. Claro que muchos sí se apostatarán frente a estas cosas, tomados por la incredulidad y tomados por el engaño. Pero Él advierte que aquellos que perseveren, se mantengan firmes hasta el fin, estos serán salvos. Entonces el texto, en este sermón profético, Jesucristo nos está advirtiendo para preservarnos del engaño, de la incredulidad y también de la apostasía.
Este sermón es para concientizarnos, pero también para preservarnos. Pero ojo, no terminamos ahí, porque también este sermón tiene por objetivo prepararnos. Entonces el Señor quiere aquí prepararnos, porque no es solamente quedarnos pasivos frente a toda la situación que viene, sino que avancemos un poco más y nos daremos cuenta que Jesucristo quiere prepararnos para toda esta situación, porque es justamente el tiempo antes del fin. ¿Cuándo será el fin? Observemos el texto ahí. Versículo 12. Habrá mucha maldad que el amor de muchos se enfriará. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, porque se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando leo Jesucristo declarando esto, me acuerdo de Cristo cuando, seguido a su muerte, durante este proceso en que estuvo con sus discípulos post-resurrección, Jesús dijo que ellos deberían ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Él les había enseñado. Y Jesucristo hace una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Una de las responsabilidades de la iglesia, que es parte de su preparación, es la evangelización, es la proclamación de su nombre. Lo que Cristo está hablando a la iglesia, que la iglesia no se detenga frente a esto, sino que tome estas circunstancias como oportunidad, porque el fin no vendrá, el fin de estas cosas, el fin cuando Él venga no vendrá, sino solamente cuando el evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Está hablando de la salvación de toda la humanidad, está hablando que el evangelio llegue a todas las naciones, y como iglesia somos responsables por este ministerio. Si avanzamos un poco más hasta el final, nosotros vamos a observar que en Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 al 46, encontramos Jesucristo anunciando su venida y sentándose como un rey en un trono para juzgar al mundo. Y va a apartar a aquellos que estén a su derecha, algunos a la derecha y otros a la izquierda. A los que estén separados a su derecha, venid benditos de mi Padre, al reino que os tengo preparado desde la fundación del mundo. Pero a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, para el fuego eterno, el lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y es interesante que los discípulos preguntan a Jesús: ¿quiénes son los que están a su derecha? Y Jesucristo va a describir a quiénes son aquellos que están a su derecha. Y es interesante que en la descripción él habla: son aquellos que cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve desnudo me dieron de vestir, cuando estuve encarcelado fueron a visitarme, cuando estuve enfermo fueron a cuidarme. En otras palabras, el texto no está hablando aquí de buenas obras o buenas acciones en relación al prójimo, sino un cristianismo vivido en la íntegra, dando testimonio, mostrándose tal como es según el modelo de Cristo, que iba en búsqueda del perdido, iba en búsqueda del necesitado, iba en búsqueda de aquellos que necesitaban recibir este evangelio. Cuando Jesucristo camina hacia el final de su sermón y nos muestra ese momento de juicio, poco antes Él va a exhortar a sus discípulos a andar preparados, en preparación, alertas, porque el día final viene. Vamos a avanzar un poco. Nosotros encontraremos ahí Jesucristo contándonos la parábola de la higuera. En Mateo 24, 32, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.
Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del hombre, del Hijo del Hombre, será como en tiempos de Noé, porque los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo, una será llevada y la otra dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. Pero entienda esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esas parábolas nos llaman la atención a estar preparados para este día. Estas señales son para que estemos preparados, porque el día del Señor se acerca. Todo lo que estamos contemplando, el tsunami allá en el año 2003 que ocurrió en regiones de Asia, que llevó millares de personas, algunos llegan a decir que superó el número de 1 millón de personas. Otras catástrofes en Nepal, acá en Chile en 2010, como muchos conocen, vino ¿cuándo? En la noche, cuando menos esperaba el país, el terremoto vino y no hubo cómo protegerse de ello, sino vivirlo, y muchos sucumbieron a esta tragedia. Ya así será la venida del Hijo del Hombre. Estas señales son para prepararnos, para que andemos alerta, porque el día del Señor está por llegar. Preparación. Primera cosa, concientización. Ya tenemos ciencia. Estas cosas están en las manos del Señor y ellas sucederán. Son juicios que se intensifican. Son juicios que se intensifican. Y se han intensificado, queridos, llamándonos la atención. El día del Señor está por llegar. Estas anunciaciones son para preservarnos. No hay que alarmarse. Si tú estás en el Señor está contigo. El Señor te da la paz. El Señor te cuidará. El Señor te fortalecerá. El Señor está con esto hablando: descanse en mí, porque yo estoy contigo. Entonces Él nos anuncia estas cosas para que seamos preservados. No caigan en los engaños, en la incredulidad y tampoco en la apostasía, ¿ya? Porque el Señor está en el control. Es una muestra más de que Dios es Dios, de que Cristo es quien dice que es y que lo necesitamos a Él. Y por último, la preparación. Es una alerta para que andemos preparados. Esta epidemia nos muestra que el día del Señor se acerca, que debemos andar todos los días preparados, porque el día del Señor llegará. Él lo prometió y así lo será. Para concluir esta reflexión, me gustaría mostrarles algunas ventajas de todo lo que está pasando. Parece sonar algo raro, pero Dios quiere mostrar muchas cosas en lo que está pasando. Primero, que nosotros somos amados por Él y privilegiados por ser iglesia. Iglesia no es un templo, iglesia no es un edificio. Y en este momento en que esta epidemia se nombra, nos alejamos los unos de los otros, pero no dejamos de ser iglesia. La iglesia está unida por lazos más fuertes que los lazos institucionales de un edificio, de una estructura. Por eso estamos aquí ahora, sirviendo al Señor, honrándole aún en medio al caos, y con paz, descansando. Descansa en el Señor, descansa en el Señor. Pero una segunda cosa, es una oportunidad para que la iglesia crezca. La iglesia crezca como iglesia, la iglesia se fortalezca. Es una oportunidad para que la iglesia se aferre aún más al Señor. Perciba que en estos días en que estamos viviendo estas cosas, la iglesia se mueve en oración. Estamos orando toda la semana. Vamos a tener un día de ayuno mañana como iglesia. Hay iglesias ayunando por todo el mundo. Hay pueblo del Señor arrodillado en la presencia del Señor. Y con esto la iglesia se fortalece. ¿Por qué? Porque estas situaciones nos desestabilizan, nos quitan de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad.
ya es una gran oportunidad. Por último, esta situación es una oportunidad dada por Dios al mundo, porque cuando Dios lanza a Cristo sobre el mundo, Dios está dando al mundo la oportunidad de reconsiderar su realidad, de volverse a Él, de entender que uno es polvo y que es insuficiente. No hay sistema económico, no hay sistema social, no hay sistema político, no hay nada que pueda preservarnos de todo lo que está pasando. Somos totalmente vulnerables. Estamos luchando como que dando combos en el aire frente a toda esta situación. Personas siguen muriendo, aunque con todas nuestras actitudes desaceleramos el proceso, pero aquellos que están destinados a fallecer por esta enfermedad, estos partirán de esta tierra. Así que, queridos, es una oportunidad para que aquel que es ateo, aquel que no cree en Dios, aquel que desconsidera a Dios o aquel que no está en el Señor, vuélvase al Señor. Me gustaría leer, para terminar aquí, el testimonio de un médico de Italia que tuvo una experiencia nueva con todo lo que está pasando, y esto circuló por las redes sociales. Él nos dice así: nunca en las pesadillas más oscuras he imaginado que podía ver y experimentar lo que ha estado sucediendo aquí en nuestro hospital durante 3 semanas. La pesadilla fluye, el río se hace más y más grande. Al principio vinieron algunas, luego docenas, luego cientos, y ahora ya no somos médicos, sino que nos hemos convertido en clasificadores en la cinta y decidimos quién debe vivir y quién debe ser enviado a casa a morir, incluso si todas estas personas han pagado impuestos italianos de por vida. Hasta hace 2 semanas mis colegas y yo éramos ateos. Era normal porque somos médicos y aprendimos que la ciencia excluye la presencia de Dios. Siempre me reí de mis padres yendo a la iglesia. Hace 9 días un pastor de 75 años vino a nosotros. Era un hombre amable, tenía problemas respiratorios graves, pero tenía una Biblia con él y nos impresionó que lo leyó a los moribundos y los sostuvo de la mano. Todos estábamos cansados, desanimados, psíquicos cuando teníamos tiempo de escucharlo. Ahora tenemos que admitir, nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites. No podemos hacer que más y más personas mueran todos los días. Y estamos exhaustos. Tenemos 2 colegas que han muerto y otros han sido infectados. Nos dimos cuenta de que lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios y comenzamos a pedirle ayuda cuando tenemos unos minutos libres. Hablamos entre nosotros y no podemos creer que como ateos feroces ahora estemos todos los días en búsqueda de nuestra paz, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos. Ayer murió el pastor de 75 años. Hasta la fecha, a pesar de haber tenido más de 120 muertes en 3 semanas aquí y todos estábamos agotados, destruidos, él había logrado, a pesar de sus condiciones y nuestras dificultades, traernos una paz que ya no esperábamos encontrar. El pastor fue al Señor y pronto lo seguiremos también si continúa así. No he estado en casa por 6 días, no sé cuándo comí por última vez y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero tomar mi último aliento para ayudar a otros. Estoy feliz de haber regresado a Dios mientras estoy rodeado por el sufrimiento y la muerte de mis semejantes. Posiblemente leíste este mensaje que circuló por ahí. Es una realidad. Todo lo que está pasando es una oportunidad de Dios dada al mundo. Este hombre que antes se burlaba de sus padres que servían a Dios, hoy tuvo que rendirse porque se dio cuenta de su insuficiencia y de su total dependencia de Dios. Dios tiene propósitos en todo. Dios sabe lo que hace y todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que está pasando en el mundo está en las manos de Dios. Tú que eres mi hermano en Cristo Jesús, no te desesperes, no entres en histeria, sino que confíe en el Señor y lo alabe, porque lo que Él está haciendo es bueno. Vidas se han vuelto a Cristo Jesús. La iglesia se ha despertado frente a esta situación y nosotros somos los privilegiados por poder llevar este nombre. Aproveche la oportunidad, predique,
dê su testimonio, anúncialo a Él en este momento, porque muchos carecen oír de este mensaje. Que Dios bendiga a todos, queridos hermanos, que la palabra del Señor sea en su corazón un consuelo. Él nos trajo esta palabra para concientizarnos, Él nos trajo esta palabra para preservarnos, y Él nos trajo esta palabra para prepararnos, porque los días son malos. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor nesse instante. Padre querido, alabado sea tu nombre. Queremos agradecerte por tu palabra. El sermón profético de Cristo nos anuncia, Señor, que estas cosas sobrevendrían sobre nosotros, que estas cosas se intensificarán. Solo en este siglo, Señor, nosotros ya nos hemos topado con tantas muertes por guerras, por catástrofes naturales, por crisis sociales, y ahora, Señor, por este problema que es esta pandemia, Señor, que toma cuenta del país. Se ha dicho, Señor, que nunca en toda la historia algo tan fuerte atacó la humanidad al punto de alcanzar toda la esfera geográfica de este globo terrestre, Señor, que se está esparciendo en todos los países del mundo. Personas se han enfermado, Señor, y vivimos todo este caos en la sociedad, en la política, Señor, en lo económico, y te rogamos humildemente, Señor, que enséñanos, Padre, a confiar en ti. No hay nada nuevo aquí, Señor, porque todo lo que pasa ya nos había sido anticipado, ya estaba declarado, y estaba declarado, anunciado por anticipación, porque tienes el control sobre la historia. Eres el soberano sobre la historia, y va a pasar tal como lo dijiste, Señor, porque tienes tus propósitos para la gloria de tu nombre, para el bien de tu iglesia, Señor, y para el testimonio a las naciones de tu nombre. Padre amado, oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, cantemos al Señor una última canción. Queridos hermanos, estamos llegando al término de este tiempo de adoración a la presencia del Señor.
Quiero hablarte a ti que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Ríndate a Cristo. Tú que te defines cristiano, pero no te cuadras con lo que está revelado en la Escritura Sagrada. Por ser cristiano no es solamente declarar que soy cristiano, no es solamente creer en Cristo Jesús, sino que es ser su discípulo. El texto nos dice que los cristianos, aquellos que perseverarán hasta el fin, son aquellos que llevan el nombre de Cristo Jesús. Y por llevar el nombre de Cristo, testificarlo a Él, son perseguidos. El cristiano es aquel que vive según el modelo de Cristo Jesús. No solamente mera declaración, observe esto. Por esto te llamo, si eres realmente cristiano, deje de ser un cristiano nominal y vuelva hacia Cristo. Sea un verdadero discípulo de Cristo, ríndase a Él, sígalo a Él revelado en la Escritura. Él nos dice que debemos examinar las Escrituras porque ellas testifican de Él. Solo puedo ser un discípulo de Cristo si parto mirando la Escritura y lo conozco a Él en la Escritura para poder seguirlo a Él tal cual se revela en la Escritura Sagrada. Te desafío, entrégate a Cristo Jesús realmente. Deja de quedarse en la comodidad de la pura afirmación, soy cristiano. Ríndase a Cristo Jesús. Aquellos queridos hermanos de nuestra iglesia que consagraron al Señor su diezmo, su ofrenda en su corazón, la cuenta será enviada por WhatsApp a los hermanos por grupo de difusión. Si tú que nos está asistiendo también quiere participar, pídale ahí a través de Facebook por los mensajes el número de la cuenta para que puedas depositar tu diezmo y también tu ofrenda. A los demás hermanos, también cuídense durante la semana, sigamos las instrucciones de nuestras autoridades. Estamos aquí en un grupo de 6 personas, ya nuestro diácono Pius, nuestro presbítero Cristian, presbítero Marcos, nuestros hermanos de la alabanza ahí, nuestro hermano David y nuestra hermana Maritza, pero estamos con todo el cuidado de no tocarnos, de mantenernos siempre con la higiene de las manos, con alcohol, gel y todo, ¿ya? Así que oren para que Dios nos bendiga y que tengamos de parte de Dios el no contagio cuanto a esta enfermedad. ¿Ok? Vamos a tener una última oración. Se va a subir a YouTube en un rato Ya, más. los técnicos aquí nos están orientando aquí que va a subir en YouTube este culto de adoración al Señor. Entonces estará disponible en YouTube. Queremos pedirles perdón por este contratiempo ahí por YouTube, ya que no nos resultó porque tuvimos dificultades con la cuenta, ¿ya? Y agradecemos a todos que nos acompañan esta mañana. Antes de cerrar aquí con el impartimiento de la bendición, me gustaría llamar a Marcos que se acerque aquí. Vamos a hacer un clamor por la nación, por el mundo, ¿ya? Y oremos al Señor. Extenderemos las manos hacia todos aquellos que nos están asistiendo ahora. Padre querido, queremos, Padre, darte gracias, Señor, porque tu palabra nos da la tranquilidad de que estás en el control. Te alabamos, Señor, porque todas estas cosas tendrían que ocurrir, Señor. Y hoy estamos viviendo estas cosas. Ya otros vivieron en el pasado. Y sabemos que tal vez otras más vendrán, porque este proceso sigue intensificándose. Padre querido, queremos, Señor, agradecerte porque también tienes por objetivo en este sermón, Señor, darnos la tranquilidad, quitarnos la desesperación, no andar alarmados, Señor, como quienes no tienen esperanza. Tenemos a ti, Señor, tenemos tu soberanía, tenemos, Señor, la promesa de que todas estas cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman, Señor. Así que te damos gracias, Padre. También te damos gracias, Señor, porque somos llamados a estar preparados, porque todas estas cosas anuncian que la venida de Cristo está cerca, que, Señor, debemos andar cada día en la expectativa de que ese es el día en que Cristo volverá hacia nosotros. Padre amado, te pido por
por Santiago, te pido por Chile, te pido, Señor, por nuestro continente, Señor, te pido por el mundo, que, Señor, vidas se rindan a ti, Señor, que tu pueblo, tu iglesia, en paz, con esperanza, Señor, anuncie, Padre querido, que solo tú eres Dios, solo Cristo Jesús es el Salvador y el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Padre querido, clamamos por el mundo, por aquellos que están sufriendo, que están hospitalizados, por aquellos que están pasando luchas, Señor, en lo económico, han sido afectados, Señor. Ten misericordia, Padre. Clamamos, Señor, que tengas misericordia. Señor, si en tus planes, Señor, no tienes, Padre, planificado que esto pase pronto, Padre, danos fuerza, danos, Señor, paciencia, Señor, danos sabiduría, Padre querido, danos, Señor, confianza para que, Señor, sigamos avanzando. Sabemos que no nos quedaremos desamparados, porque eres nuestro Dios, Padre. Señor, te agradecemos, Señor, descansamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, queridos que nos asisten ahora por internet, que la gracia de Cristo Jesús, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los que están participando virtualmente con nosotros, sobre cada uno de aquellos que están participando en un tiempo de adoración esparcido sobre la faz de la tierra. Esto no solamente en aquellos que viven hoy, sino sobre todos aquellos que un día vendrán. Esto por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga tu vida, hermanos. Gracias por tu presencia y para la gloria del Señor. La próxima semana tendremos algo mejor para que podamos con más eficacia servir al Señor como iglesia. Y bienvenidos todos, nuestra gratitud por aquellos que participan virtualmente con nosotros, que no son parte de nuestra iglesia. Les invitamos a sumarse a esta familia, Iglesia Presbiteriana del Valle Lonquén. Y estaremos orando por cada uno de ustedes durante la semana. Un último aviso aquí, queridos: mañana, como denominación Iglesia Presbiteriana en América, Chile, estaremos ayunando y orando en la presencia del Señor. Mañana es día de ayuno. Nuestros hermanos recibirán hoy un comunicado, un informe, hay un archivo por WhatsApp para que puedan integrarse en este día de oración y ayuno que será realizado por nuestra denominación. Todas nuestras iglesias en la denominación estarán ayunando y orando el día de mañana. ¿Ya? Que Dios bendiga a todos, que tengan todos una linda semana y con mucha prudencia, observando lo que nos dicen nuestras autoridades. Bendiciones, chao.